Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 93 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, como siempre, las invito a orar. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, precioso mi Señor, en esta mañana estamos aquí felices, Señor, de estar en tu santa presencia, Padre, y gozosas de disfrutar este día que tú hiciste para nosotras, Señor. Bendito seas por siempre, Padre mío. En Cristo, nuestro glorioso Salvador, te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, mujeres hermosas, esta mañana vamos a leer Génesis 25. Si tiene su Biblia, pues ábrala conmigo para que aprendamos juntas. En Génesis capítulo 25, versos del 12 al 28. Génesis 25, del 12 al 28, dice la palabra del Señor así. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue cazador diestro, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de lo que cazaba, mas Rebeca amaba a Jacob. Amén. Dice esta parte de la escritura que Ismael tuvo 12 hijos, o sea, 12 príncipes, los cuales poblaron Arabia. Así que podemos ver que Dios cumplió su promesa que le hizo a Abraham y Agar tocante a Ismael. La escritura no nos habla mucho de Isaac, pero me imagino que porque él no fue muy probado y pues vivió una vida tranquila, ¿verdad? En el verso 17 leemos que Ismael solo murió. No dice como en el verso 8 del capítulo 24, donde dice que Abraham murió en buena vejez y lleno de días. Ismael, en lugar de morir lleno de días, murió vacío, pues solo vivió y no se llenó de días felices con el Señor. Dice el verso 20 que Rebeca era hija de Betuel arameo, lo cual quiere decir que Rebeca era mundana. Pero cuando Rebeca se casó con Isaac, vino a ser una escogida de Dios. Igualito que usted y yo, que en un tiempo anduvimos en la oscuridad, pero cuando nos casamos con Cristo, venimos a ser escogidas también. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 21 que Rebeca era estéril, e Isaac oró por ella para que pudiera concebir, y Dios escuchó su oración y Rebeca concibió. Pues nosotras las creyentes, al igual que Rebeca, cuando andamos en el mundo, pues estábamos estériles porque no podíamos concebir el fruto del Espíritu Santo. Y aun cuando nos casamos con Cristo, al principio permanecemos estériles. Pero Cristo, nuestro esposo, al igual que Isaac, ora por nosotras, y entonces Dios pues quita nuestra esterilidad espiritual y comenzamos a dar el fruto del Espíritu. Amén.
Y usted puede verificar que Cristo intercede por usted y por mí en Hebreos 7:25, donde dice que Jesús siempre está intercediendo por nosotros. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. La mejor cosa que podemos hacer si vemos que nosotras, ¿verdad? O alguien más es espiritualmente estéril, pues es orar, ¿verdad? Y Dios va a responder nuestra oración igualito que respondió la de Isaac, ¿verdad? Después de que Isaac orara por Rebeca, ella quedó embarazada de gemelos. Pero me llama la atención que dice el verso 22 que sus hijos peleaban dentro de ella. Y ella, desesperada por esa situación, dijo, pues si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y oró a Jehová, o sea, consultó a Dios acerca del asunto. Y pues aquí yo me identifico mucho con Rebeca, y si usted es creyente, me imagino que también se identifica, pues siempre estamos en conflicto con el pecado y la tentación, ¿no es cierto? No sabe usted cuántas veces he consultado a Dios diciéndole, Señor, ¿por qué si ya soy salva, sigo pecando? ¿Verdad? Te he consagrado mi vida, pero sigo siendo negligente, muchas veces imprudente y carnal. Y si esto va a ser así, pues ¿para qué vivo, Señor? Si no estoy dando un buen testimonio y si en lugar de ser de bendición, soy de maldición, o si por mi culpa otros blasfeman tu santo nombre, pues prefiero la muerte, Señor. Y nada menos este jueves pasado, le estaba volviendo a decir a Dios eso porque me enojé con la persona que estaba tomando el pago de mi luz. No le falté al respeto ni nada, pero en mi corazón yo estaba enojada porque se estaba tardando mucho. Y pues mi tono de voz no era el más dulce, ¿verdad? Que debió haber sido. Yo siempre estoy ocupada con el Señor, con mi familia, con mi casa, mi trabajo. Y pues yo quisiera siempre que la gente me atendiera pronto, ¿verdad? Pero pues eso no siempre pasa. Y usualmente estoy bien si se tardan. Pero el jueves sí fue un día muy atareado y se me estaba saliendo el indio. Y pues hablé con Dios y le dije lo que ya les comenté, ¿verdad? Y lloré como una Magdalena. Y después, pues, Dios me perdonó y trajo paz a mi corazón. Y yo sentí en mi corazón como que Él me estaba diciendo, acuérdate que no has alcanzado la perfección. Todavía no has llegado a casa. Y eso como que me trajo paz, pero sí lucho mucho con eso. Y yo sé que ustedes que me escuchan, si ustedes son creyentes, me pueden entender porque vivimos en esa lucha constante, ¿verdad? Y eso también pues me lleva a recordar la lucha que nuestro amado apóstol Pablo vivía también. Así que yo le pido que me acompañe a leer, por favor, en Romanos 7. Vamos a leer Romanos 7:7. Romanos 7:7. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo. En Romanos capítulo 7, verso 7. Y vamos a leer hasta el capítulo 8:17. Yo sé que está un poquito larguito, pero está muy bueno. Bueno, ¿qué parte de la Biblia voy a decir que no está buena, verdad? Pero a mí me encanta. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice así Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero mire, aquí nos dice esta escritura que aún el apóstol Pablo tenía esa lucha interna. Todos los creyentes tenemos esa lucha porque ya no servimos a los deseos de la carne, sino a los deseos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Por favor, acompáñenme también a leer Gálatas 5, 16 hasta el 24. Gálatas 5, 16 al 24. ¿Okay? Carta que también escribió nuestro amado apóstol Pablo, ¿verdad? Así que vamos a darle lectura a Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 24. Dice la palabra del Señor así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Mujer hermosa, si usted padece la misma lucha que su servidora, eso significa que somos salvas y buscamos la santidad total y la perfección que tendremos el día
que lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Yo creo que no hay mayor prueba de nuestra salvación que el tener una lucha interior contra el pecado. ¿No cree usted? Las personas del mundo nunca sienten esa lucha porque viven para agradarse a sí mismas y al mundo. Y el Espíritu Santo pues no mora en ellas para hacerles ver que no pueden tener dos amos. En los versos 24 al 26 vemos que Rebeca dio a luz a sus gemelos y al mayor, que es quien salió primero, ¿verdad? Obviamente, le llamaron Esaú y al menor Jacob. En esta historia Esaú representa la carne y Jacob representa al espíritu. Ambos representan las dos naturalezas que luchan dentro de nosotros los creyentes. Y pues tal vez usted se pregunte, ¿y por qué Esaú representa la carne y el menor, que es Jacob, pues representa el espíritu? Bueno, porque Esaú es el mayor y nosotros antes de ser tocadas y llenas del Espíritu Santo, pues nacimos en pecado y caminamos en la carne. También creo que Esaú representa el pecado o la carne y Jacob el espíritu por la descripción que nos da la Santa Escritura de cómo eran ellos. Dice el verso 27 que Esaú fue muy buen cazador y hombre del campo, pero dice que Jacob era quieto. Y porque dice el verso 28 que Isaac amó a Esaú porque comía de lo que Esaú cazaba, y Rebeca amaba más a Jacob, aunque era quieto. Lo cual significa que Esaú era como el pecado, que busca razones para ser amado, siempre nos complace, ¿verdad? Pero Jacob, que representa al Espíritu, me recuerda que Dios nos ama no por nuestras obras o porque somos adorables, ¿verdad? Él nos ama porque Él es amor y punto. Así que yo le pido que me acompañe a leer Romanos 9, del 10 al 16. Abra conmigo ahí Romanos 9, Romanos capítulo 9, versos del 10 al 16. Dice la palabra del Señor así: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Tal vez esté usted preguntando, ¿pero por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Por qué aborreció a Esaú? Y yo le puedo decir, bueno, yo entiendo perfectamente por qué aborreció a Esaú. Lo que yo no entiendo es cómo es que haya amado a Jacob, ¿verdad? Si no había algo en él que hiciera que Dios lo amara, ¿verdad? Sin en cambio todos tenemos mucho, ¿verdad? Con qué contribuir para que Dios nos aborrezca, ¿verdad? Pero Dios amaba a Jacob a pesar de que no había hecho nada para que Dios lo amara, ¿verdad? Así que como acabamos de leer aquí en Romanos, Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, porque para eso, ya dijimos el otro día, Dios es Dios. Amén. Así que Él puede aborrecer a quien quiera y Él puede amar a quien quiera. Alabado sea su nombre por eso, ¿verdad? Así que mujer hermosa que me escucha, pues Dios le ha permitido vivir un día más y le ha permitido conocer su palabra y su corazón. Dios le ama y quiere que usted sea salva de la ira venidera de Él. Al igual que en mí, pues en usted tampoco no hay nada bueno, por lo cual Dios la pueda amar. Simplemente Dios la ama y punto. Pero depende de usted recibir su amor y su gracia, aceptando a su Hijo Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida. Y pues muestre usted esa aceptación viviendo de espaldas al pecado y de frente a una vida de consagración a Dios. Así que usted decide, mujer hermosa, el día de hoy, si usted acepta su amor o no. Esa es su decisión de usted. Pero Dios le ama con todo su corazón. Solo falta que usted lo acepte, ¿verdad? Así que bueno, antes de orar, yo quiero cantar un canto que si usted se lo sabe, yo quiero que cante conmigo. Se llama Sublime Gracia. Y hay muchas versiones, no están muy largas, pero voy a cantar una cortita. Así que si se la sabe, cántela conmigo. Y si no, pues cante o no cante, medite en las palabras de este canto. Dice este canto así:
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Amén. Bueno, acompáñeme a orar. Oremos. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre mío, porque nos has amado aun cuando no te damos, Señor, motivos para hacerlo, Padre. Como dice el canto, Señor, fue tu gracia sublime, Padre, la que nos ha salvado, Señor. Y Padre, te pido por aquella mujer, Señor, que aún no ha aceptado tu gracia, Señor, y vive ciega espiritualmente, Padre. Señor, abre sus ojos espirituales, Padre mío. Ahuyenta sus dudas, Padre, y sálvala, Señor, de tu ira venidera, Señor. Por favor, Padre, porque te lo ruego en Cristo Jesús, mi Salvador, Padre, para su gloria. Amén. Bueno, mujeres hermosas, pues espero que tengan un día muy bendecido. Las amo en el amor del Señor y las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras en su bendita palabra. Amén.